Muy bien, vamos a hablar de lo que dio a conocer UNICEF, cifras de pobreza infantil. Está con nosotros Sebastián Weisgreis, ¿dije bien? Perfecto. Que haces el monitoreo para UNICEF de pobreza infantil. Lo primero es, ¿cómo medís pobreza infantil? Porque uno diría, pobreza en los adultos la podés medir con los ingresos, una canasta básica, bla. ¿Cómo es pobreza infantil medida? Básicamente hay dos formas de medir la pobreza. También puedes medir la pobreza. Uno de los métodos es medir la pobreza infantil también por los ingresos, tomando los ingresos de los hogares. Digo, justamente lo que estamos haciendo con esta medición es ver cómo se comporta la pobreza, cuál es la magnitud de la pobreza para la población en general y luego hacer un recorte de la población que tiene hijos de 0 a 17 años, ¿no? Entonces, acá es donde nos da te da un cambio en la magnitud bastante fuerte. Es decir, la pobreza, la incidencia de la pobreza para toda la población está en torno al 30%. Cuando vemos hogares que tienen niños, te aumenta el 47%, 18 puntos más, básicamente porque los hogares de menos ingresos son hogares más numerosos, con mayor cantidad de niños, y esto obviamente tiene su influencia. Una segunda forma de medir la pobreza es no tomar las variables monetarias porque, digamos... Pero perdóname que te tire sí. Una pantalla para atrás. Porque, digamos, si el papá y la mamá están por ingresos, etcétera, bajo una línea de pobreza, es como directo que los hijos van a estar. ¿Por qué hay más hijos? Por la cantidad, obviamente, por el número del grupo familiar. Claro, son hogares que en líneas generales son hogares más numerosos, con lo cual si vos tenés hogares más numerosos, la incidencia, esto es lo que te explica un poco la incidencia de la pobreza en términos relativos es mayor, ¿no? Vamos a ver unos números acá con unas placas que son bastante impactantes. 5.600.000 chicos pobres en la Argentina. Otra, 1.300.000 ya pasan hambre. Bueno, casi la mitad del total de los chicos argentinos. Esto es terrible, todas son terribles, pero esta placa, la verdad, hablando de angustia hace un ratito, la mitad de los chicos en Argentina son, o sea, vos me decís de 1 a 17 años. De 0 a 17 O sea, años. agarrá todos los pibes del país de 1 a 17 y la mitad, separarlos de un lado y del otro, la mitad son pobres. Sí, efectivamente. pero esta tiene una noticia peor todavía, porque estamos hablando de un promedio y tenemos ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, las grandes capitales que tienen muchísimo menos. Entonces, hay lugares que ¿cuánto llegan, sí, digamos, de pobreza? Los promedios, efectivamente, la tiranía del promedio de este 47% en realidad lo que te marca es que adentro de la pobreza hay una heterogeneidad muy fuerte. El NEA, NOA, es decir, el norte del país, históricamente, parte de la provincia de Buenos Aires, tienen niveles superiores. Y lo que hicimos en este trabajo fue ver, porque a ver, el chico no recibe los ingresos, los recibe su familia, y la familia tiene determinadas características, con lo cual lo que hicimos fue ver características del hogar, características del papá, la mamá, en términos de su inserción laboral, de la calidad del empleo que tienen, de si el jefe de hogar o jefa es, digo, hombre o mujer, el clima educativo del hogar. Entonces, cuando tenemos estas variables y un poco siguiendo lo que vos decías, llegamos a que cuando un chico reside en un hogar que su papá está desocupado, la tasa de pobreza llega al 84%. Cuando tiene un empleo informal está cerca del 70%. Cuando el papá o la mamá llegó a solamente tener un nivel educativo, un primario completo, tiene una tasa cercana al 60%. Cuando el jefe de hogar, estamos hablando de jefes con jefatura femenina, tiene 10 puntos más de pobreza que cuando es un hogar con un jefe más de Dos varón. cuestiones metodológicas, ¿no? Para saber, estos son datos tomados del INDEC, a partir de la existencia del INDEC creíble, digamos. Efectivamente. Pero ¿cuándo haces el corte? Esto es de 2016, porque no va a faltar el que diga, che, estamos casi a mitad de 2017. Si tenías 5.600.000 chicos pobres, suponete que alguito se hubiera reactivado la economía.
¿Cuánto te puede bajar ese número? No, te puede bajar y te puede bajar mucho. Te cuento, los datos que se pueden utilizar, y en esto hay consenso, digo, INDEC lo que está planteando es que a partir de 2016 los datos se pueden utilizar y son datos válidos. Nosotros tomamos el último trimestre el último trimestre de 2016. Hay una pequeña variación entre segundo trimestre y cuarto trimestre, baja 3 puntos la pobreza. Pero en realidad lo que nosotros estamos viendo es que en torno a la línea de pobreza, en torno a esta canasta que está en torno a los 14.000 pesos, hay una gran concentración de chicos, hay una gran concentración de personas que están en torno a esa línea. Con lo cual, también en términos de política, si vos lográs o incrementar las remuneraciones, o incrementar las transferencias, o bajar los precios, o bajar el valor de esa línea, vas a tener una gran reducción en los niveles de pobreza, con lo cual, mirando hacia adelante, mirando hacia 2018, al menos la parte monetaria, y si las políticas son efectivas en este sentido, vas a tener una reducción significativa. Por redundante y obvio que parezca, hay que decir que esta es la verdadera grieta que tiene la Argentina. La grieta que separa a los que son pobres, casi la mitad de los chicos. A los que comen de los que no. Por redundante y obvio que parezca, yo creo que hay que recordarlo y decirlo, porque este es el verdadero problema central que tiene la Argentina, más allá de las discusiones políticas. Lo que te quería preguntar es, ¿cuán profunda es esa grieta? ¿Cuán difícil de achicar es esa grieta, esa brecha social que nos separa tan radical y brutalmente a los argentinos? Mira, es un buen punto. Hoy tenemos herramientas y de hecho en este estudio lo analizamos y tenemos en cuenta cuál es la principal política que hoy tenemos en Argentina en términos de seguridad económica son las transferencias monetarias, es decir, tanto para los trabajadores formales, pero fundamentalmente para aquellos que están en la informalidad, desocupados, etcétera, que es la UH, la Asignación Universal por Hijo. Lo que vemos es que la Asignación Universal por Hijo está muy bien focalizada. Tiene un impacto, te reduce un 30% la pobreza extrema, ¿sí? Con lo cual es un buen indicador, está bien, pero no te saca de la pobreza, es decir, te saca de la pobreza extrema. Te saca de la indigencia. Te saca de la indigencia y te coloca en la pobreza. Con lo cual, acá viene una discusión en torno de, bueno, ¿cuánto más tenés que mejorar la situación? ¿Sí? Y esto es un debate en un espacio fiscal limitado para poder aumentar esas asignaciones y para seguir bajando precios. Y la importancia también me parece es, ¿se puede vislumbrar una tendencia que vos digas, mira, esto es catastrófico, pero es una curva ascendente, leve, chiquitita, que da esperanza, hablando un poquito, cosiéndolo con el tema anterior de la angustia de informativa? No, pero vamos con la realidad, ¿o no? ¿O está planchada ahí o empeorando? No, a ver, hay una tendencia levemente descendente, levemente decreciente, pero es un periodo corto. Tenemos que esperar al año que viene para poder ver si eso efectivamente se materializa y no está consolidada la tendencia a la baja. Pero sí hay cuestiones que son interesantes. Vos hoy en Argentina tenés que... Vos dividís la población en 5 grupos, ¿sí? El primer grupo, el 20% más pobre, tiene ingresos que están por debajo de los 7.500, 7.800 pesos. Por debajo de estos ingresos vos tenés al 96% de los chicos que están en situación de pobreza extrema. Con lo cual, claramente, medidas que apunten a mejorar la situación de este grupo que está en situación de mayor vulnerabilidad, que son chicos que residen en hogares con lo que mencionaba anteriormente, jefa mujer, padres jóvenes, bajo nivel educativo de los padres y fundamentalmente inserciones laborales precarias o informales, claramente te va a mejorar la situación.